Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar del Prerrenacimiento. Este movimiento ocurre durante el siglo XV, que es la época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. En este momento hay una crisis que se refleja en la actividad política, en la económica, en las manifestaciones culturales, en las formas de pensamiento y también en la literatura. A nivel literario se cultivan los mismos géneros que veíamos en los siglos anteriores, pero con algunas novedades. Vamos a empezar hablando de la poesía narrativa popular tradicional y en concreto del romancero viejo. Los romances son composiciones breves, épicas, que surgen de los fragmentos de los antiguos cantares de gesta. Durante el siglo XV se transmiten oralmente, pero durante el siglo XVI y XVII los autores cultos los recogen y los incluyen en cancioneros y romanceros. Por ejemplo, Cervantes, Góngora o Quevedo componen a imitación de los tradicionales nuevos romances que constituyen el romancero nuevo. La verdad es que los temas son muy variados y en la siguiente diapositiva os voy a poner los principales. En cuanto a la métrica, un romance es una composición formada por una serie indefinida de versos octosílabos que riman en asonante los pares y los impares quedan sueltos. Sin salir de la poesía, vamos a hablar de la poesía de cancionero, que es un conjunto de composiciones de temática muy diversa pertenecientes a poetas vinculados a la corte y recopiladas en cancioneros. Los temas principalmente eran el amor, la reflexión moral y la sátira. En la poesía amorosa castellana del siglo XV se ve la tradición provenzal directa y también una influencia de Petrarca, que espiritualizan el sentido del amor de los trovadores provenzales. En cuanto a la reflexión moral, la obra más representativa de esta tendencia son las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Es un poema didáctico-moral en el que el autor, tras la muerte del maestre don Rodrigo, evoca y ensalza su figura. Otro poeta que cultiva esta tendencia es el Marqués de Santillana, autor de la Comedieta de Ponza y de Doctrinal de Privados. Tenemos también a Juan de Mena, que escribió El laberinto de la fortuna o Las 300. En lo referente a la sátira, la situación de anarquía política y el clima de corrupción moral que había en el reinado de Enrique IV de Castilla propician el auge de la poesía satírica, principalmente en dos modalidades, una social y otra política. La sátira social tiene su manifestación más importante en La danza de la muerte, y la sátira política vierte una crítica violenta y personal contra miembros de la corte, principalmente el rey, nobles, damas y escritores. El segundo género que vamos a ver es la novela. La novela del siglo XV está impregnada por un sentimentalismo amoroso propiciado por el ambiente cortesano de la época. Siguen escribiéndose novelas de aventuras y de caballerías, pero completan el panorama dos nuevos géneros, la novela sentimental y la novela histórica. En la novela sentimental la acción es muy lenta y adopta la forma autobiográfica. Además, se recrea muchísimo en los sentimientos de los enamorados. Las obras más importantes son Siervo libre de amor de Rodríguez del Padrón y Cárcel de amor de Diego de San Pedro. La novela histórica recrea asuntos de la historia nacional tomados de la épica y de las crónicas, pero los personajes y los ambientes parecen extraídos de la sociedad cortesana del siglo XV. La primera novela histórica española es la Crónica sarracina de Pedro del Corral, inspirada en la leyenda de don Rodrigo, que fue el último rey visigodo. Para acabar este vídeo hablaremos del teatro. A finales del siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos, surge un teatro cortesano vinculado a la nobleza y desligado de la realidad popular, que cultiva dos modalidades, una religiosa, los autos, y otra profana, que trata temas pastoriles, amorosos y humanísticos. Los principales representantes son Juan de la Encina, Torres Navarro, Gil Vicente y Fernando de Rojas. Y si hablamos de Fernando de Rojas, no podemos dejar de hablar de la Celestina. Y ya sabéis que siempre ha habido mucha controversia a la hora de saber a qué género pertenece. Más que pertenecer al teatro, hay quien piensa que pertenece a la novela dialogada. En cambio, otros piensan que es comedia humanística. Aún así, hoy en día, pocos discuten la índole esencialmente dramática de la Celestina. El hecho de no estar pensada para ser representada no significa nada, pues lo fundamental es el diálogo. Aunque todos conocéis el argumento de la Celestina, aquí os dejo un resumen por si queréis recordarlo. En lo que refiere a los personajes, hay que tener muy claro que no son personajes arquetipos, sino criaturas singulares fuertemente individualizados. Comenzaremos con Celestina, cuyo antecedente literario es la vieja trotaconventos del libro de Buen Amor. Celestina es la intermediaria en los amores de Calisto y Melibea, y está dominada por la pasión de la codicia. Persigue un único objetivo, obtener riquezas. Es astuta y maneja a la perfección
el arte de la seducción y del engaño. Calisto está dominado por la pasión amorosa, es inseguro, egoísta y no duda en transgredir las normas morales con tal de tener satisfacción a sus deseos. Melibea, por el contrario, es profundamente humana. Al principio rechaza con violencia las insinuaciones del joven, pero después vacila y finalmente se entrega a él sin reparos. Sempronio y Pármeno son la servidumbre y están vinculados a su señor por relaciones estrictamente económicas y no afectivas. Es desleal, cobarde y violento. Por otro lado tenemos a Pármeno, quien sufre una evolución en su trayectoria vital. Inicialmente es fiel a su señor y le censura su conducta, pero más tarde, dolido por su ingratitud, es presionado por la elocuencia de la vieja alcahueta y mantiene una lucha interior que, tras prolongadas vacilaciones, claudica. De este modo, acaba convirtiéndose en otro Sempronio. A Elicia y Areusa, que son las prostitutas con las que vive Celestina, también la rige la búsqueda del provecho, y manifiestan en muchas ocasiones la envidia y resentimiento hacia la clase social dominante. Por último hablaremos de los padres de Melibea, Alisa, una gran señora orgullosa y altiva pero insensata, y Pleberio, que representa al padre tierno y cariñoso con su hija, aunque demasiado confiado. En cuanto a los temas, la obra se articula en torno a varios núcleos temáticos: el amor, la codicia, la fortuna, la magia, el tiempo y la muerte. En cuanto al espacio, la trama se desarrolla en múltiples lugares. Unos son interiores, como las casas de Calisto o Celestina, y otros exteriores, como calles y plazas. Por otro lado, existen dos tipos de tiempo: uno explícito, corto, en el que la acción progresa de forma continua, sin interrupciones, y otro implícito, más largo, en el que transcurren los acontecimientos no representados en la escena. Tenemos que tener también en cuenta el mundo social. Coexisten dos mundos, el mundo de los señores y el mundo de los criados. Ambos interactúan entre sí, creando nuevas relaciones entre los distintos estratos sociales. Y para acabar, hablaremos del lenguaje. En la Celestina aparecen dos registros, el culto y el coloquial. Los personajes, ya sean nobles o plebeyos, utilizan uno u otro según sus necesidades. Celestina, por ejemplo, cuida su expresión en presencia de los señores, y en cambio suelta un montón de dichos populares en contacto con sus iguales. En la siguiente imagen os dejo las formas de expresión que aparecen en esta obra, que no son otras que el diálogo, los monólogos y el aparte. Y esto es todo. Ya sabéis que en clase resolveremos dudas y que este vídeo lo podéis ver las veces que hagan falta. Nos vemos en el Renacimiento.